Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Les deseo que tengan un muy buen comienzo de día. Aquella mañana, Ye decía que solo se sentía un poco cansado, pero la forma en que evitaba mi mirada contaba una historia distinta. La fiebre no era alta, pero se prolongó lo suficiente como para envolver toda la casa en una sensación constante de inquietud. Yo quise creerle. Quise pensar que no era nada serio hasta que lo vi perder el equilibrio y noté que su respiración se volvía más pesada de lo normal. En ese momento comprendí algo importante. Hay enfermedades que no ponen en peligro la vida, pero sí pueden dañar profundamente a quienes están cerca cuando se esconden. Aquel día el camino hacia el hospital cambió por completo mi manera de entender el silencio disfrazado de "lo hago para protegerte". Durante varios días seguidos, Ye empezó a sentir que algo no iba bien en su cuerpo. No era un malestar repentino ni una enfermedad evidente desde el primer momento, sino una sensación persistente que se arrastraba día tras día. La fiebre no era alta, pero tampoco desaparecía. Se mantenía constante acompañada de un cansancio profundo, dolores de cabeza frecuentes y una falta total de apetito que hacía que incluso pensar en comida le resultara incómodo. A pesar de eso, Ye intentó seguir con su vida como siempre. Se levantaba, hacía lo necesario y trataba de cumplir con sus rutinas diarias. En su mente todo tenía una explicación sencilla. Pensaba que solo necesitaba descansar un poco, que con 1 o 2 días de calma, el cuerpo volvería a responder. No era la primera vez que se sentía así. Y otras veces había logrado recuperarse sin mayores complicaciones. Por eso minimizaba los síntomas y evitaba hablar demasiado de ellos. Sin embargo, el paso de los días empezó a contradecir esa idea. El cansancio no disminuía, al contrario, se hacía más evidente. Cada movimiento le costaba más de lo habitual, y la cabeza le pesaba incluso cuando intentaba relajarse. Aún así seguía convencido de que no era grave. Prefería pensar que exagerar solo traería preocupaciones innecesarias, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Al llegar la noche, la situación cambió. El cuerpo comenzó a mostrar señales más claras de debilidad. Ye sentía una especie de mareo constante, una sensación de ligereza extraña que le dificultaba mantenerse firme. Al ponerse de pie notaba que las piernas no respondían con la misma seguridad de siempre. El equilibrio fallaba y el esfuerzo por mantenerse en pie se volvía evidente incluso para él mismo. Fue en ese momento cuando Huyen empezó a darse cuenta de que la situación no era tan simple como Ye había intentado hacer creer. Al observarlo con más atención, notó que su estado general no coincidía con la idea de un simple cansancio pasajero. La forma en que se movía su expresión y la falta de energía dejaban claro que algo no estaba bien. Ya no se trataba solo de una fiebre leve o de unos días de malestar. Huyen recordó las veces anteriores en las que Ye había restado importancia a sus propios problemas de salud. Sabía que él tendía a aguantar, a pensar que podía manejarlo todo solo. Pero esta vez las señales eran demasiado evidentes para ignorarlas. El contraste entre lo que él decía y lo que su cuerpo mostraba era cada vez más claro. Mientras la noche avanzaba, la preocupación de Huyen crecía. No hacía falta un diagnóstico para entender que aquello no era algo que pudiera resolverse solo con descanso. La debilidad del mareo y la persistencia de los síntomas indicaban que el cuerpo de Ye estaba pidiendo atención. Ya no bastaban las palabras tranquilizadoras, ni la idea de mañana estaré mejor.
En ese punto, Hoyen tuvo la certeza de que la situación había superado el límite de lo tolerable. Lo que al principio parecía una molestia menor, se había transformado en un problema que requería ser tomado en serio. Para ella quedó claro que Ye no estaba siendo del todo sincero consigo mismo ni con los demás. Su estado ya no encajaba con la versión que él intentaba sostener. Así, en medio del silencio de la noche y de ese cansancio acumulado, Huyen comprendió que la condición de Ye no era tan simple como él decía. El cuerpo hablaba con más claridad que sus palabras, y esta vez ignorar esas señales ya no era una opción. A la mañana siguiente, Huyen tomó una decisión clara: llevar a Ye al hospital, para hacerse una revisión y salir de dudas. Ya no bastaba con suposiciones, ni con esperar a que el cuerpo se recuperara solo. Desde el primer momento del día, ella actuó con determinación, convencida de que era la única forma de saber realmente qué estaba pasando. Ye, todavía débil, aceptó sin discutir. Su estado físico ya no le permitía minimizar la situación como antes. El trayecto hasta el hospital transcurrió en silencio. Ye se veía agotado, con el rostro pálido y los movimientos lentos. Cada paso parecía requerir un esfuerzo adicional. Huyen lo observaba con atención, reafirmando su decisión. Había sido correcto no esperar más. La sensación de urgencia no venía del pánico, sino de la certeza de que su cuerpo necesitaba atención médica. Tras los primeros exámenes, el médico dio una explicación clara. Ye sufría un cuadro de fiebre prolongada provocado por un resfriado maltratado y agravado por el exceso de trabajo. El cuerpo estaba debilitado por no haber descansado ni recibido tratamiento a tiempo. No se trataba de una enfermedad grave, ni de una situación que pusiera su vida en peligro, pero sí de un estado que no podía seguir ignorándose. El diagnóstico trajo una mezcla de alivio y reflexión. Saber que no era algo peligroso tranquilizó a Huyen, pero al mismo tiempo dejó en evidencia lo que había ocurrido. El descuido, la falta de reposo y la idea de que ya se pasará solo habían llevado el cuerpo de Ye al límite. El médico fue claro al indicar el tratamiento necesario. Debía recibir suero para rehidratarse, tomar la medicación correspondiente y permanecer en observación durante el día. La recomendación fue firme. Ye tenía que quedarse ingresado, aunque fuera solo por unas horas, para descansar completamente y permitir que el cuerpo se recuperara. No había lugar para atajos ni para esfuerzos innecesarios. El reposo absoluto era parte esencial del tratamiento. Aceptar eso no fue fácil para él, acostumbrado a seguir adelante, incluso cuando no se sentía bien, pero esta vez no había alternativa. Instalado en la habitación del hospital, Ye comenzó a recibir el tratamiento indicado. El suero goteaba lentamente, marcando un ritmo distinto al de los días anteriores, un ritmo obligado de pausa. Por primera vez en varios días, no tenía que hacer nada, no tenía que cumplir con tareas, ni pensar en responsabilidades inmediatas, solo descansar. Huyen permanecía cerca, observando cómo poco a poco su respiración se volvía más tranquila. El ambiente del hospital, aunque frío y silencioso, ofrecía una sensación de control y seguridad. Allí la situación estaba clara, contenida bajo supervisión médica. Esa certeza contrastaba con la incertidumbre de los días previos. Con el paso de las horas, el cansancio seguía presente, pero el cuerpo empezaba a responder. El tratamiento no prometía una recuperación inmediata, pero sí un camino claro hacia la mejoría. Para Huyen, ese momento confirmaba algo importante: había hecho lo correcto al no seguir esperando.
A veces intervenir a tiempo no evita una crisis grave, pero sí previene que una situación manejable se complique innecesariamente. Huyen se quedó en el hospital para cuidar de Ye. Desde el primer momento asumió todo lo necesario. Sin decir mucho, se encargó de los trámites, recogió los medicamentos y organizó cada indicación médica con atención. Luego se sentó junto a la cama, observándolo en silencio, pendiente de cualquier cambio por pequeño que fuera. Su mirada no se apartaba de él, como si así pudiera asegurarse de que todo marchaba bien. A lo largo del día, Huyen permaneció allí acompañándolo sin prisas. Cuando Ye se sentía más cansado, ella se acercaba con cuidado, le limpiaba el cuerpo con una toalla húmeda y se aseguraba de que estuviera cómodo. Le recordaba beber agua con regularidad incluso cuando él decía que no tenía sed. También le insistía en comer la sopa a la hora indicada, siguiendo exactamente las recomendaciones del médico. No eran gestos exagerados, sino acciones constantes tranquilas, repetidas con una paciencia silenciosa. Ye notaba cada uno de esos cuidados. Acostado en la cama con el cuerpo aún débil, era más consciente que nunca de su propia fragilidad. No decía mucho. A veces cerraba los ojos y simplemente dejaba que el tiempo pasara, escuchando los sonidos del hospital y sintiendo la presencia de Huyen a su lado. Esa cercanía discreta pero firme le resultaba más elocuente que cualquier palabra. Huyen no lo reprendió ni le recordó directamente lo ocurrido. No hubo reproches ni discusiones. Sin embargo, su silencio tenía un peso claro. No era un silencio frío, sino uno cargado de significado, en la forma en que lo miraba, en cómo se aseguraba de que cumpliera cada indicación. Quedaba claro que había pasado por momentos de verdadera preocupación. Ye lo entendía sin necesidad de que ella lo dijera. Mientras las horas avanzaban, Huyen seguía atenta a cada detalle. Observaba su respiración, su expresión, la manera en que reaccionaba al tratamiento. Cualquier gesto fuera de lo normal la ponía en alerta. Para ella, cuidar de Ye en ese momento no era solo una responsabilidad, sino una forma de recuperar la tranquilidad que había perdido durante los días anteriores. Ye, por su parte, empezaba a comprender el impacto de sus decisiones. Al ver a Huyen allí ocupándose de todo con tanta calma, se daba cuenta de que su manera de aguantar en silencio no había evitado preocupaciones, sino que las había multiplicado. La enfermedad no solo había afectado a su cuerpo, sino también a quienes estaban cerca. Esa idea se le hacía evidente ahora en medio de esa habitación tranquila. Con el paso del tiempo, el ambiente se volvió más estable. El tratamiento comenzaba a surtir efecto, y el cansancio, aunque persistente, ya no era tan abrumador. Huyen seguía allí sin mostrar prisa por irse, como si su presencia fuera parte esencial de la recuperación. No necesitaba hablar demasiado, bastaba con estar. Para Ye, ese cuidado silencioso se convirtió en una lección clara. Entendió que intentar soportarlo todo solo no era una forma de fortaleza, sino una carga innecesaria para los demás. La preocupación de Huyen, contenida en gestos simples y en una atención constante, era una prueba de ello. Así, en medio del ritmo pausado del hospital, ambos compartían un entendimiento tácito. Huyen cuidaba sin reprochar, y Ye desde la cama asumía en silencio que su decisión de aguantar sin decir nada había tenido consecuencias. No hacía falta explicarlo. La calma, el cuidado y ese silencio compartido decían lo suficiente. Como no había nadie que pudiera quedarse con ella, Huyen llevó a Maya al hospital.
La niña entró en la habitación con pasos tranquilos, observando todo con curiosidad pero sin hacer ruido. Se sentó obedientemente en una silla junto a la cama, balanceando las piernas con cuidado, como si intuyera que aquel no era un lugar para moverse demasiado. El ambiente del hospital, con su silencio interrumpido solo por sonidos lejanos y el ritmo constante de las máquinas, le resultaba extraño, pero Maya se adaptó sin dificultad. De vez en cuando levantaba la mirada hacia Ye. Lo observaba con atención, intentando entender por qué estaba allí acostado, conectado a sueros, con el rostro más pálido de lo habitual. En sus ojos no había miedo, sino una preocupación sencilla propia de una niña que percibe que algo no está del todo bien. Tras unos minutos de silencio, se inclinó ligeramente hacia adelante y le preguntó en voz baja, casi en un susurro, si todavía se sentía mal. Ye la miró y esbozó una sonrisa débil. El gesto le costó, pero lo hizo con naturalidad, intentando transmitir calma. Estiró la mano y le acarició suavemente la cabeza, un gesto automático lleno de afecto. Le dijo que solo estaba un poco cansado, que no era nada grave y que pronto volverían a casa. Sus palabras eran simples, pensadas para tranquilizarla, más que para explicar la situación real. Maya asintió despacio, como si aceptara esa respuesta sin necesidad de más detalles. Volvió a sentarse correctamente en la silla, apoyando las manos sobre las piernas. A ratos miraba a Huyen, a ratos volvía a fijarse en Ye. No hacía preguntas innecesarias ni mostraba inquietud. Su presencia era tranquila, casi silenciosa, pero constante. Para Huyen, llevar a Maya al hospital había sido una decisión inevitable. Aunque sabía que no era el lugar ideal para una niña, no tenía otra opción. Sin embargo, al verla allí tan calmada, sintió un cierto alivio. La actitud de Maya, lejos de complicar la situación, aportaba algo distinto al ambiente de la habitación. Su simple presencia rompía la rigidez del espacio hospitalario. El cuarto, que hasta entonces había estado dominado por el silencio y la preocupación, empezó a sentirse menos pesado. Los pequeños movimientos de Maya, su forma de observarlo todo con atención, y su voz suave al preguntar por Ye, introducían una normalidad inesperada. No había dramatismo en sus gestos, solo una cercanía sencilla que hacía el ambiente más humano. Ye también lo notaba. Cada vez que veía a Maya sentada allí tranquila, sentía una motivación distinta. Aunque el cuerpo seguía cansado, la mente se relajaba un poco más. La enfermedad dejaba de ocupar todo el espacio y por momentos era reemplazada por esa escena cotidiana. Una niña esperando pacientemente, un adulto intentando tranquilizarla. Una familia compartiendo el mismo espacio sin necesidad de palabras grandes. Huyen observaba esa interacción en silencio. No intervenía, no corregía, no apresuraba nada. Dejó que ese intercambio natural siguiera su curso. Sabía que sin proponérselo, Maya estaba ayudando más de lo que parecía. No con cuidados médicos ni con palabras elaboradas, sino simplemente estando allí. Con el paso de las horas, la habitación mantuvo ese equilibrio. Maya seguía sentada, a veces jugando con sus propios dedos, otras mirando a su alrededor. De vez en cuando volvía a mirar a Ye, asegurándose de que estaba bien. Él, cada vez que podía, le devolvía una sonrisa tranquila. La presencia de la niña no solucionaba la enfermedad ni aceleraba el tratamiento, pero sí aligeraba el ambiente. Hacía que el hospital se sintiera menos frío, menos distante. En medio de sueros, indicaciones médicas y silencios prolongados, Maya aportaba algo esencial, una calma sencilla que suavizaba la preocupación de todos.
Así, sin grandes gestos ni palabras, la habitación dejó de ser solo un espacio de espera y cuidado. Gracias a la presencia de Maya, se convirtió también en un lugar donde la tensión disminuía, donde el peso del día se hacía un poco más llevadero, y donde por un momento la enfermedad dejaba de ser el centro de todo. Al caer la tarde, después de varias horas en el hospital, entre sueros y medicación, Ye empezó a notar el cambio. El cuerpo ya no le pesaba tanto como por la mañana. La fiebre había ido bajando poco a poco, y esa sensación constante de agotamiento comenzaba a aflojar. No estaba completamente recuperado, pero al menos podía respirar con más calma y pensar con algo más de claridad. Para él, ese alivio era suficiente por el momento. El médico fue claro y cercano al darle las indicaciones antes del alta. Le explicó que aunque no se trataba de nada grave, su cuerpo había dado una señal de alerta que no debía ignorar. Necesitaba descansar, dormir bien, evitar cualquier esfuerzo innecesario y, sobre todo, no volver al ritmo acelerado de siempre como si nada hubiera pasado. Si volvía a sentirse débil o la fiebre reaparecía, debía regresar para una revisión sin dudarlo. Ye asintió en silencio, consciente de que muchas veces había prometido cuidarse y pocas había cumplido. Al salir del hospital, el cielo ya empezaba a teñirse de tonos anaranjados y el aire de la tarde resultaba más fresco. Huyen caminaba a su lado sin decir mucho, pero atenta a cada uno de sus pasos. No necesitaba hablar para demostrar su preocupación. Su presencia constante, tranquila y firme lo decía todo. A veces el simple hecho de estar ahí es la forma más sincera de cuidar a alguien, y ella lo sabía bien. Maya, por su parte, caminaba un poco más despacio, agarrando con fuerza la mano de Ye como si temiera que si lo soltaba, él pudiera desaparecer de nuevo detrás de las puertas del hospital. Sus dedos pequeños apretaban los de él con una confianza absoluta, y ese gesto tan sencillo le tocó el corazón más que cualquier palabra. De vez en cuando, levantaba la vista para mirarlo, asegurándose de que seguía bien, y Ye le respondía con una sonrisa suave, intentando transmitirle tranquilidad. El camino de vuelta a casa fue silencioso, pero no incómodo. No hacía falta llenar el espacio con palabras. Cada uno iba sumido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre lo ocurrido durante el día. No había sido una situación grave, es cierto, pero sí lo suficientemente seria como para dejar una huella. A veces los sustos pequeños son los que más enseñan porque llegan sin avisar y obligan a detenerse. Para Ye, ese día fue una llamada de atención. Se dio cuenta de que había estado ignorando su cansancio durante demasiado tiempo, creyendo que podía con todo, que siempre habría mañana para descansar. Sin embargo, el cuerpo no funciona así, y tarde o temprano pasa factura. Entendió que cuidarse no es un acto de debilidad, sino una responsabilidad no solo consigo mismo, sino también con quienes lo quieren. Huyen caminando a su lado, también sacó sus propias conclusiones. Pensó en cuántas veces había notado que Ye estaba agotado, y aún así había preferido no insistir demasiado para no discutir. Ese día le recordó que preocuparse y decirlo a tiempo puede marcar la diferencia. A veces hablar cuando toca, aunque resulte incómodo, es una forma de amor. Y Maya, con su mirada inocente y su mano aferrada a la de su padre, fue el recordatorio más claro de todos. Para ella lo único importante era que él estuviera bien y volviera a casa. Su presencia tan pura y sencilla había aligerado la tensión del hospital,
Y ahora hacía el regreso más cálido, más humano. No había drama ni grandes promesas, ni palabras solemnes. Solo la certeza compartida de que la salud no se puede dar por sentada, y de que el cuidado mutuo empieza en los gestos pequeños. Caminar juntos, sostener una mano, quedarse al lado cuando hace falta. Ese día terminó con esa lección silenciosa grabada en los tres, como algo que no se dice en voz alta, pero que se siente profundamente.